Hola, ¿qué tal? Y gracias por acompañarme una vez más aquí en Cine Parchados. Los invito a que me acompañen para hablar acerca del episodio 9 de ESME 97 llamado Tolerancia es extinción parte 2. Les cuento que este episodio inicia con Charles despertando en la mansión mientras vemos a Magneto llevando su antiguo traje y a Bastion llevando en brazos a su madre. Luego tanto Jubilee como Roberto son acorralados por un grupo de personas que pretenden atacarlos. Sin embargo, son rescatados por Tormenta y Forge. De vuelta en la mansión, el profesor X ve cómo ha quedado este lugar en ruinas, mientras que Magneto se dispone a sacar del fondo del agua su asteroide M. Mientras tanto, en la mansión, Jean les advierte a Scott y al profesor que solo quedan 12 horas para que el mundo se acabe, por lo que necesitan hacer algo, y acto seguido Scott le reclama al profesor el hecho de que dejara al equipo en manos de Magneto, mientras que el profesor les hace saber que lo que quería era que tanto él como Jean pudieran hacer una vida juntos y fueran libres. Sin embargo, Scott le recalca que pase lo que pase igual tendría que regresar y enfrentar las amenazas. Entretanto, Rogue por fin despierta y es acompañada por Nightcrawler, preguntándole por Trask y por Remy. Después llegan Tormenta, Forge, Jubilee y Roberto, haciendo que Jean esté muy feliz de ver a su amiga y hermana, dándose cuenta también que ha logrado recuperar sus poderes. A su vez Bestia le da la bienvenida a Forge, sorprendiéndose de que sus prótesis aún continúen en funcionamiento después del apagón que provocó Magneto, por lo que Forge le aclara que es gracias a un deflector electrostático que él construyó. A su vez Tormenta se sorprende de ver la mansión tan destruida. Aquí Jean le comenta que debido a la situación irán a la isla Muir para buscar el equipo guardado allí. Luego vemos el equipo reunido mientras Scott pone al tanto la situación que están enfrentando, dejando claro que debido al ataque a Magneto el planeta retrocedió varios siglos. Además, Tormenta siente cómo el campo magnético agoniza. Por lo tanto, Jean les dice que hay que buscar la manera de convencer a Magneto de que revierta lo sucedido con la Tierra. Pero Wolverine les advierte que Magneto no va a estar dispuesto a hacerlo, por lo que propone que lo hagan a su manera. Sin embargo, deben estar preparados para los centinelas, por lo que deben hallar al servidor principal del comando, y es aquí que el profesor les revela que ese servidor es Bastion, por lo que contra la amenaza que representa Bastion, Magneto estará más dispuesto a reactivar toda la energía. Luego vemos a Bessie y a Forge trabajando en un perturbador que en su momento sirvió para contener la amenaza de Fénix, y en esta ocasión si consiguen adaptarlo a la frecuencia de Bastion harán que éste pierda el control sobre los centinelas. Por otra parte, Rose se encuentra en las afueras de la mansión y cuando llega el profesor X hablándole de Gambito, se ve claramente lo molesta que ella está. En ese momento llega Magneto con su asteroide M, aquí el profesor X intenta razonar con él, pero este le recalca que los abandonó, además que dejó todo en manos de él. Pero de igual forma el profesor X le pide que revierta lo sucedido con la Tierra, a lo que Magnus le contesta si la humanidad deshará la masacre de Genosha. Y aquí un Magneto enfurecido le escribe a Charles lo sucedido con Leech, haciéndole saber que ese pequeño tenía fe en él, y todo por seguir su sueño. Acto seguido, Magneto les ofrece a los X-Men un nuevo sueño y oportunidad, y es así que al final se le unen Rogue y Roberto. Después, en la isla Muir, Scott le pide a Cable que confíe en Jim, además de entregarle su traje nuevo. Por otra parte, el profesor X habla con el presidente Kelly para convencerlo de que no atire los protocolos de Magneto y que confíe en sus X-Men. Mientras tanto, vemos al equipo arreglándose para partir a sus destinos. Luego, en la isla Galápagos, Bastion activa sus centinelas, por lo que Force y Tormenta se encargan de despistarlos en el aire, mientras que Jean, Cable, Morpho y Bestia se abren camino buscando a Bastion. Sin embargo, son atacados y una vez más hacen que desplieguen sus habilidades. Luego aparece el Señor Siniestro para confrontar a Jean, generándose un destacado enfrentamiento. Mientras tanto, en el asteroide M llega el equipo de Scott, Wolverine, Jubilee y Nightcrawler, y el Profesor X, quienes son recibidos por Magneto mientras les arroja varios trozos de metal, y cuando Wolverine está por acercarse a Magneto llega Rogue para detenerlo. Sin embargo, los demás miembros del equipo continúan su ataque, mientras que el Profesor X sigue tratando de razonar con Magnus, y cuando Jubilee lo ataca, Roberto interviene, y aunque pide perdón, de igual manera Jubilee lo ataca, desatándose un confrontamiento entre ambos, y a pesar que el profesor continúa hablando con Magneto, este simplemente se cansa y lo hace callar. Así que el profesor no le queda de otra que comunicarse telepáticamente con Scott para que él le quite el casco a Magneto,
Mientras tanto, en la isla Galápagos llega Siniestro para decirle a Bastion que tienen que escapar, pero Bastion se da cuenta de inmediato que es Morpho y lo ataca, haciendo que el dispositivo se caiga y aunque Bess intenta llegar a él, Bastion lo atrapa, haciendo que se lo entregue. A su vez, vemos como Tormenta y Force son atacados por los Centinelas. Luego Jean es atacada por Cable, quien se encuentra bajo el control mental de Siniestro. Así que Jean hace contacto telepático con Scott para decirle que lo ama. De nuevo, en el asteroide M, Wolverine logra quitar el casco a Magneto, y cuando el profesor empieza a tomar el control de su mente, Cíclope lo interrumpe con un rayo, por lo que Magneto aprovecha este momento para dejarlos inmovilizados. Acto seguido, le pone el casco a Charles, pero de repente aparece Wolverine, quien ataca a Magneto por la espalda atravesándolo con sus garras. Sin embargo, Magneto libera su poder, tomando el control de la Adamantium en los huesos de Wolverine, y mientras Charles le suplica que no lo haga, este simplemente lo ignora, estallando por completo todo el adamante de sus huesos, dejando a Wolverine sufriendo mucho. Bueno, les puedo decir que lo que más me gustó de este episodio es que en definitiva se nota que todos los eventos que hemos podido presenciar a través de estos 9 episodios apuntan a que posiblemente en una próxima temporada se puedan estar desencadenando los acontecimientos que llevaron a crear la amenaza a Onslaught, lo que hace que en definitiva me emocione mucho, porque poder ver esto sería todo un privilegio. Ahora sí, déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció este nuevo episodio. También te recuerdo que tu apoyo es muy importante para el canal, por lo que te agradecería si le das un buen me gusta a este video. Y si es de tu agrado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. No siendo más, por el momento, hasta la próxima. Chao.